Imagina despertar y encontrar tu vida entera patas arriba, tu auto quemado hasta quedar crujiente en tu propia entrada, la policía golpeando tu puerta como si fueras el criminal y la peor parte. El presidente de la Asociación de Propietarios es el que ha estado moviendo los hilos todo el tiempo. Esa era mi realidad y créeme, solo empeoró a partir de ahí. Empecemos desde el principio, antes de entrar en materia. Déjame saber desde dónde estás mirando hoy. El olor golpeó primero, goma quemada. Espeso y sofocante mezclado con algo más afilado, plástico, tal vez aceite, el tipo de olor que se aferraba a tu garganta, te revolvía el estómago, hacía que tu instinto gritara, algo anda mal. Luego vino el resplandor. Una luz naranja parpadeante, atravesando la oscuridad, deformando las sombras alrededor de mi casa, derramándose por el pavimento en olas temblorosas. Mi cerebro tardó un segundo demasiado en comprender lo que estaba viendo, mi auto envuelto en llamas durante medio segundo. Me quedé allí, mi mente congelada entre la realidad y la negación. Luego mi cuerpo se puso al día, pies descalzos golpeando contra el pavimento frío mientras corría hacia el fuego. El calor lamiendo mi piel antes incluso de acercarme. Los vecinos ya se habían reunido, siluetas contra el infierno, algunos susurraban, otros sostenían sus teléfonos grabando el espectáculo como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en lugar de mi auto derritiéndose en mi propia entrada. Luego más allá en el resplandor del fuego la vi a Karen parada al otro lado de la calle, brazos cruzados, la tenue luz atrapando los ángulos agudos de su rostro, sin teléfono en su mano, ninguna señal de que había pedido ayuda, solo mirando, no preocupada, no sorprendida, solo esperando. Una ráfaga rugiente de agua de la manguera contra incendio se estrelló contra los escombros enviando un silbido de vapor que se elevó hacia afuera tragándose la calle en una espesa niebla sofocante. Me giré mientras un bombero caminaba hacia mí, su casco atrapando el destello de las luces destellantes de los camiones de bomberos. Era robusto, el sudor y el hollín le cruzaban la cara. Esto es tuyo, asentí, mi garganta demasiado irritada para responder correctamente. Déjalo funcionando, parpadeé. ¿Qué número ha estado apagado durante horas? El bombero frunció el ceño mirando hacia atrás a la carcasa humeante de mi auto. Es solo que no revisaremos la aceleración. No, esto parece sospechoso. Solo un agudo hormigueo me recorrió la columna. Algo andaba mal entonces. Rojo y azul destellando en el vapor, aire asfixiante. La policía. Finalmente me giré hacia los oficiales que se acercaban esperando preguntas, tal vez incluso una declaración sobre el obvio incendio provocado, pero la forma en que me miraron como si yo fuera el sospechoso. El primer oficial dio un paso adelante ignorando los restos que aún humeaban detrás de mi señor. Tenemos que hacerle algunas preguntas, exhalé fuerte, ya preparándome para lo peor. Sí, dije señalando hacia los restos quemados de mi auto. ¿Vas a averiguar quién hizo esto? La expresión del oficial no cambió. ¿Dónde estabas esta noche? Mi estómago dio un vuelco. Disculpe, sacó un pequeño bloc de notas. Un testigo reportó actividad inusual alrededor de este vehículo antes del incendio. Parpadeé. Mi auto estaba estacionado en mi propia entrada. El oficial no reaccionó. Giré la cabeza ligeramente, ojos escaneando la pequeña multitud de vecinos buscando a Karen, y allí estaba todavía de pie observándome. Volví hacia el policía. ¿Quién es este testigo? Otra pausa, luego pasando una página en su bloc de notas. El oficial dijo que eligieron permanecer anónimos. Algo en mi pecho se rompió. Por supuesto, esto no era una investigación. Esto era una trampa. Podía sentir mi pulso martilleando en mis oídos, mi mandíbula apretada tan fuerte que me dolían los dientes. Karen no solo estaba tratando de arruinar mi noche, me quería nervioso. Me quería a la defensiva, y allí de pie, rodeado de calor y vapor bajo las parpadeantes luces rojas y azules, me di cuenta de que esto no se trataba del auto. Esto era una advertencia de que retrocediera o si no, pero Karen había cometido un error, porque si pensaba que yo era del tipo que corre, no tenía idea de lo que vendría después. El incendio no fue un evento aislado, fue el movimiento final en una guerra que Karen había estado librando contra mí desde el día que me mudé. Comenzó sutil. Una sonrisa demasiado amistosa cuando se presentó por primera vez, sus ojos
Ya escaneando mi casa evaluando si pertenecía, luego vinieron las preguntas, entonces no compraste a través de los agentes inmobiliarios preferidos de la asociación de propietarios. Eres consciente de las normas de la comunidad, ¿verdad? Y finalmente, la oferta, deberías unirte a la asociación de propietarios, solo hace que las cosas sean más fáciles. Le dije que no y fue entonces cuando las cosas cambiaron. A la mañana siguiente encontré un aviso de infracción pegado a mi puerta, una nota naranja brillante. Letras en negrita deletreando: los botes de basura deben ser retirados de la acera dentro de las 12 horas posteriores a la recolección. Fruncí el ceño. El camión de la basura acababa de llegar esa mañana y todas las casas en el bloque todavía tenían sus botes junto a la acera. Lo ignoré. Una semana después, otro aviso de que la altura del césped C de los estándares H se cortó inmediatamente. Mi césped era más corto que el de mis vecinos. Empecé a observar. Karen nunca le dio esos avisos a nadie más, solo a mí. La confronté al respecto, sonrió con la misma expresión falsa y demasiado educada. Oh, es solo un malentendido, estoy seguro de que te ocuparás de ello. Luego se dio la vuelta y se fue. Fue entonces cuando supe que no se trataba de mis botes de basura, no se trataba de mi césped, se trataba de control. Karen me estaba probando para ver cuánto aguantaría antes de quebrarme y cuando no lo hice, escaló. Los avisos se convirtieron en multas. 50 pesos por modificaciones exteriores no autorizadas. No había cambiado nada. 75 pesos por no mantener la propiedad. Estética, lo que sea que eso significara. 150 pesos por quejas por ruido incluso cuando no estaba en casa. Los ignoré. Luego vino a buscar mi auto. Entré en mi entrada una tarde y vi una grúa retrocediendo hacia mi auto, un hombre con un chaleco reflectante asegurando los ganchos. Corrí. ¿Qué demonios estás haciendo? El conductor apenas me miró. Vehículo no autorizado, dijo. Que la asociación de propietarios lo ordenó. Casi me río. Mi auto está estacionado en mi propia maldita entrada. Al conductor no le importó. Tendrás que hablar con ellos. Me giré y allí estaba Karen parada al otro lado de la calle. Con los brazos cruzados esperando, disfrutando del espectáculo. Caminé hacia ella. Rabia apenas contenida. Lo inclinó su cabeza. Ojos brillantes con algo que no me gustó. No puedo. La asociación de propietarios tiene políticas estrictas sobre vehículos que no cumplen. Tomé una respiración lenta forzando mi voz a permanecer uniforme. No estoy en la asociación de propietarios. Su sonrisa apenas vaciló. Tal vez deberías estar. Eso fue todo el momento en que supe que esto no era solo acoso, era un juego, una campaña de presión. Karen estaba apretando la soga. Multas, advertencias, aislamiento. Me estaba convirtiendo en un extraño en mi propio vecindario y la peor parte fue que los vecinos trabajadores comenzaron a mantener la distancia. La gente que solía saludarme ahora mira para otro lado. La amistosa charla informal que había tenido con él tipo de la cuadra se fue. Karen los estaba envenenando contra mí. Quería que me sintiera solo, como si no tuviera más opción que irme, y cuando eso no funcionó entró en mi casa. Pasó un martes. Llegué tarde. La casa silenciosa, el aire seguía sin aparecer. Nada, no había ventanas rotas. Pero algo estaba mal. Los cajones estaban ligeramente abiertos, papeles barajados como si alguien hubiera estado buscando algo. Revisé las imágenes de seguridad. Fallaron 5 minutos. Desaparecidos igual que la noche del incendio. Llamé a la policía y ¿sabes lo que dijeron? No hay señales de entrada forzada. Sin informe, sin investigación. Karen me vio a la mañana siguiente parada en mi camino de entrada mirando mi puerta principal como si pudiera quemar agujeros. Sonrió. No dijo una palabra, solo sonrió. Quería que lo supiera. Quería que me sintiera impotente. El fuego que fue su movimiento final, su forma de decir Salo, te destruiré. Pero si pensaba que iba a correr estaba completamente equivocada. No iba a contraatacar, iba a destruirla. ¿Qué estaba Karen tan desesperada por ocultar? Esa pregunta ardía en mi mente mientras miraba lo que quedaba de mi auto, que había pasado meses tratando de romper yo. El acoso, las multas, el aislamiento, y cuando nada de eso funcionó prendió fuego a mi auto. Pero algo
No cuadraba. Karen fue cuidadosa, calculada, cada movimiento que hizo fue para controlar el fuego. Eso fue imprudente, demasiado directo, demasiado obvio. Ella no estaba solo tratando de asustarme, estaba tratando de borrar algo. Así que, ¿qué era lo que necesitaba? Empezar a acabar. El primer lugar que miré fueron mis cámaras de seguridad. Saqué las imágenes de la noche del incendio, observando mientras mi entrada estaba quieta y vacía a las 11:40. Y 2 de la noche la luz de movimiento se encendió, una sombra apareció a la vista, no corriendo, no escabulléndose, solo caminando con calma deliberada. Luego la transmisión falló, la pantalla se volvió negra durante exactamente 6 minutos. Cuando regresó llamas lo volví a reproducir una y otra vez. Algo no estaba bien. Mis cámaras no solo fallaron, alguien las había manipulado y no había mucha gente en el vecindario con el HESS o las conexiones para hacer eso. Necesitaba respuestas. La mayoría de mis vecinos no hablaban. La gente que solía saludar y sonreír ahora evitaba el contacto visual. Las puertas no se abrieron cuando llamé. Karen se había asegurado de eso, pero finalmente encontré a alguien dispuesto a romper el silencio. Frank vivía 3 casas más allá, jubilado reservado. Salió a su porche. Miró a su alrededor como si se asegurara de que nadie lo estuviera mirando. No debería estar contándote esto, murmuró. Sentí mi pulso spike diciéndome que Frank exhaló, frotándose una mano sobre la cara. Karen ha estado hablando, alardeando, realmente diciendo que finalmente se encargó del alborotador. Mi estómago dio un vuelco. Admitió el incendio. Frank dudó, no directamente, pero se lo dijo a la junta de la asociación de propietarios. Ya no será un problema. Apreté la mandíbula. Ella había planeado esto, pero eso no fue todo. Frank tuvo que decir que tiene a la policía en su bolsillo, murmuró, por eso no están investigando. Me quedé quieto. La forma en que la policía desestimó mi queja. El hecho de que el informe del jefe de bomberos hubiera desaparecido. Todo tenía sentido. Karen tenía conexiones, pero ni siquiera ella era intocable. Necesitaba pruebas contundentes, así que hice lo que mejor sé hacer. Investigué más a fondo. Empecé a revisar las finanzas de la asociación de propietarios. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero las asociaciones de propietarios están obligadas legalmente a mantener registros, presupuestos, notas de reuniones, transacciones financieras y, como propietario de una vivienda, tenía derecho a solicitar esos registros, así que lo hice. Envié una carta de demanda oficial a la Asociación de Propietarios citando las leyes de divulgación estatales. Tenían 5 días hábiles para cumplir. El 6º día, silencio, ninguna respuesta, ningún registro, lo que significaba que estaban ocultando algo. Escalé la situación. Presenté quejas formales ante la Junta Reguladora de la Asociación de Propietarios del Estado. Pedí una citación para obtener registros bancarios. Empecé a sacar registros de la propiedad y a rastrear transacciones pasadas, y lo que encontré fue peor de lo que esperaba. Karen no solo estaba administrando mal los fondos de la Asociación de Propietarios. Estaba robando. Encontré retiros masivos etiquetados como gastos de contratistas, excepto que los contratistas nunca hicieron el trabajo que revisé. Llamé a todas las empresas que figuran en las finanzas de la Asociación de Propietarios, la mayoría de ellas falsas. Una era una LLC cerrada en otro estado. Otra era una empresa de paisajismo que nunca había oído hablar de nuestro vecindario. Karen había creado empresas fantasma para desviar dinero de la Asociación de Propietarios, pero esa ni siquiera era la mejor parte. Recuerde que el pago del contratista estaba vinculado a la policía. Sí, eso no fue una coincidencia. Karen había estado pagando a los oficiales locales no solo para enterrar mi caso de incendio provocado, sino para encubrir años de fraude de la Asociación de Propietarios. Había estado obligando a los propietarios a pagar multas, ejecuciones hipotecarias y préstamos, luego vendía las propiedades con descuento, a veces a sus propias empresas fantasma falsas. Esto no
Era solo corrupción, esto era crimen organizado y ella pensó que podía salirse con la suya. Recopilé todo, las transacciones fraudulentas, las multas falsas, los sobornos. Luego presenté una demanda no solo contra la asociación de propietarios, contra Karen personalmente, fraude, malversación de fondos, difamación, todas las violaciones que legalmente podía arrojarle. Lo hice y luego para asegurarme de que no pudiera escabullirse esto filtré todo a la prensa porque si hay algo que los presidentes corruptos de asociaciones de propietarios odian más que los abogados es la exposición pública. El reino de Karen se estaba desmoronando. Ella simplemente no lo sabía todavía pero estaba a punto de descubrirlo porque se acercaba el día del juicio. La primera señal de que algo andaba mal llegó a las 6 de la mañana, un fuerte golpe deliberado no del tipo que recibes de un vecino, no del tipo que ignoras. Esto era oficial. Abrí la puerta todavía aturdido y congelado. Dos oficiales de policía, no los mismos de la noche del incendio, diferentes pero sus expresiones igual de frías. El oficial más alto cuadró sus hombros. Señor, tenemos que hablar, exhalé reprimiendo la frustración que ya burbujeaba en mi pecho. Déjame adivinar, dije finalmente, estás aquí para investigar el incendio. El segundo oficial se movió ligeramente, sus ojos escaneando el porche. No, él primero dijo, esto es sobre las quejas. Mi estómago dio un vuelco. Quejas. El oficial sacó una carpeta Manila, dentro al menos una docena de declaraciones. Reconozco los nombres, todos los miembros de la junta de la asociación de propietarios, cada uno de ellos había presentado un informe. Cada uno dijo lo mismo, que había estado acosando a mis vecinos, había estado amenazando a la junta de la asociación de propietarios. Me habían visto vandalizando la propiedad y la última vez que afirmaron que había hecho amenazas directas contra Karen, apreté la mandíbula tan fuerte que mis dientes, y esto no era real, esto fue orquestado. Karen me había visto cavar, me había visto cerca de exponerla y en lugar de esperar a que la derribara, había cambiado el guión. Ahora yo no era la víctima, yo era el problema. Apenas mantuve mi voz. Incluso déjame adivinar, dije que todas estas quejas llegaron al mismo tiempo. El policía más alto dudó solo por un segundo. Eso fue suficiente, sabía la respuesta. Karen las había presentado todas a la vez. Los informes eran un muro de mentiras diseñados para hacerme parecer un vecino violento y peligroso. Respiré hondo. Los oficiales me observaban de cerca esperando que me enojara para darles una razón para arrestarme, así que hice lo único que Karen nunca esperó. Sonreí. ¿Terminamos aquí?, pregunté. Los oficiales intercambiaron otra mirada. Finalmente uno asintió por ahora y con eso se fueron. Cerré la puerta, la cerré con llave y luego, sin perder el ritmo, agarré mi computadora portátil. Karen pensó que podía voltear la narrativa, pensó que podía enterrarme en falsas acusaciones, pensó que podía usar a la policía, a la asociación de propietarios, a todo el maldito sistema para callarme. Estaba equivocada porque de lo que no se dio cuenta había terminado de jugar a la defensiva, era hora de pasar al ataque. Karen pensó que había ganado, pensó que estaría demasiado ocupado defendiéndome para seguir cavando, que yo entré en pánico de cometer un error. No se dio cuenta con quien estaba tratando. No perdí un segundo, fui directo a los registros financieros de la asociación de propietarios. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero las asociaciones de propietarios están obligadas legalmente a mantener documentación, presupuestos, notas de reuniones, registros de quejas, y como propietario tenía derecho a solicitar esos registros. Así que lo hice, presenté una carta de demanda formal ante la asociación de propietarios citando las leyes de divulgación estatales. Tenían 5 días hábiles para cumplir. El día 6 nada, ni un correo electrónico ni una excusa, solo silencio, lo que significaba que estaban ocultando algo. Escalé, presenté una queja ante la Junta Reguladora de la Asociación de Propietarios del Estado, pedí una citación de registros bancarios, empecé a sacar registros de propiedad y a rastrear transacciones pasadas, y lo que encontré fue peor de lo que esperaba. Karen no solo estaba administrando mal la asociación de propietarios,
fondos que ella estaba robando. Encontré retiros masivos etiquetados como gastos de contratistas, excepto que los contratistas nunca hicieron el trabajo que revisé. Llamé a todas las empresas que figuran en las finanzas de la Asociación de Propietarios, la mayoría de ellas falsas. Una era una LLC cerrada en otro estado, otra era una empresa de paisajismo que nunca había oído hablar de nuestro vecindario. Karen había creado empresas fantasma para desviar dinero de la asociación de propietarios, pero esa ni siquiera era la mejor parte. Recuerda ese pago al contratista vinculado a la policía. Sí. Eso no fue una coincidencia. Karen había estado pagando a oficiales locales no solo para enterrar mi caso de incendio provocado, sino para encubrir años de fraude de la asociación de propietarios. Había estado obligando a los propietarios a multas, ejecuciones hipotecarias y préstamos. Luego vendía las propiedades con descuento, a veces a sus propias empresas fantasma falsas. Esto no era solo corrupción. Esto era crimen organizado y ella pensó que podía salirse con la suya. Recopilé todas las transacciones fraudulentas, las multas falsas, los sobornos. Luego presenté una demanda no solo contra la asociación de propietarios, contra Karen personalmente: fraude, malversación, difamación. Cada violación que legalmente pude arrojarle lo hice, y luego, para asegurarme de que no pudiera salirse con la suya de esto, filtré todo a la prensa, porque si hay algo que los presidentes corruptos de asociaciones de propietarios odian más que a los abogados es la exposición pública. El reino de Karen se estaba desmoronando. Ella simplemente no lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrirlo porque se acercaba el día del juicio. Anne entró en esa sala del tribunal como si todavía tuviera poder. Como si todavía controlara la junta, el vecindario, los policías, como si esta fuera solo otra reunión de la asociación de propietarios donde podía hablar para salir de los problemas. Pero en el segundo en que se sentó vi ese destello de duda, porque sabía que este ya no era su territorio, este era mío. Su abogado intentó retrasar el juicio, algo sobre necesitar más tiempo para prepararse. El juez lo negó al instante. Lo supieron en el momento en que se presentó la primera prueba. Todo el comportamiento de Karen cambió. Me senté frente a ella, mi caso expuesto a la perfección. Los registros financieros probaron fraude, los pagos a la policía documentaron las quejas falsas de la asociación de propietarios expuestas como un esquema coordinado. Su abogado intentó darle un giro, lo llamó errores de contabilidad. Dijo que los contratistas simplemente nunca terminan el trabajo, pero ya sabes que es difícil de explicar una cuenta bancaria personal llena de dinero de la asociación de propietarios o correos electrónicos dando instrucciones miembros de la junta para presentar denuncias falsas o testigos que la delatan en tiempo real, porque justo cuando parecía que Karen podría mantener la calma, su propia junta la traicionó. Uno por uno, los miembros de la asociación de propietarios subieron al estrado y todos y cada uno de ellos se volvieron contra ella. No querían caer con ella. Las manos de Karen agarraron la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se inclinó hacia su abogado. Susurrando, su rostro palideció. Sabía que había terminado. El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Walker, ¿tiene algo que decir por sí misma? Karen abrió la boca, hizo una pausa, tragó saliva y luego intentó llegar a un acuerdo. Intentó negociar. Su abogado pidió un acuerdo. Un acuerdo con la fiscalía. Ni siquiera parpadeé. Me negué. Quería que todo quedara registrado. Quería que perdiera públicamente y el juez no dudó. Karen fue declarada personalmente responsable. Decenas de miles en multas y daños. La asociación de propietarios se disolvió y Karen enfrentaba cargos criminales por fraude, malversación de fondos, corrupción. Para cuando terminó, ni siquiera podía mirarme. No salió de esa sala del tribunal como solía hacerlo. Con los hombros hacia atrás, una sonrisa de suficiencia en su lugar. Tropezó como alguien que lo había perdido todo, pero aún le quedaba un movimiento, porque a la mañana siguiente Karen desapareció, vació los fondos restantes de la asociación de propietarios, vació sus cuentas bancarias y
Desapareció, pero cometió un último error porque pensó que podía escapar, pensó que no la encontraría, pensó que esto había terminado. Estaba equivocada. Karen pensó que podía escapar, que podía desaparecer antes de que las consecuencias la golpearan. Estaba equivocada. En el momento en que descubrí que había vaciado sus cuentas y se había ido de la ciudad, supe exactamente lo que estaba haciendo. Esta no era la primera vez, tenía un patrón de mudanza: hacerse cargo de una asociación de propietarios, crear violaciones falsas, encontrar propietarios hasta que vendan o embolsarse el efectivo y luego desaparecer. No iba a dejar que eso sucediera mientras ella estaba ocupada tratando de cubrir sus huellas. La estaba rastreando. No fue difícil. Karen era inteligente, pero no tuvo cuidado. Tenía una debilidad, era codiciosa. No pudo resistirse a intentar mover su dinero. Apareció una transacción, un hotel caro cerca de la frontera estatal. Se estaba preparando para salir del país. Llamé a mi abogado, luego llamé a las autoridades. Karen apenas llegó al aeropuerto. Cuando llegó a seguridad había órdenes de arresto esperando para ella, y el momento en que le pusieron las esposas, esa fue la primera vez que la vi sin palabras. Sin sonrisas falsas, sin comentarios petulantes, solo puro shock. Ella no iba a irse de esta. Karen fue acusada de fraude, malversación y conspiración. Iba a ir a prisión, pero yo aún no había terminado, porque después de que encerraran a Karen sus bienes fueron liquidados, todo lo que poseía vendido como una extorsión, incluyendo su casa, la misma casa donde ella se quedó con los brazos cruzados viendo mi auto arder, la casa donde planeó cada estafa, cada amenaza, cada mentira. Y adivina quién la compró: yo. No porque quisiera vivir en ella, no porque necesitara el espacio, sino porque quería enviar un último mensaje. Tenía dos opciones: podía derribarla o podía convertirla en algo que Karen hubiera odiado, un centro comunitario, un lugar para los mismos vecinos a los que intentó estafar, un recordatorio de que perdió, que ya no controlaba nada. Intentó destruirme, en cambio se destruyó a sí misma, y la próxima vez que pensara en quemar algo que no le pertenecía recordaría haber visto toda su vida arder en llamas. Juego terminado.